Buenas tardes muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal de Coeficiente de Investigación y el tema de hoy es el siguiente. El traidor es traidor porque es cobarde. Voy a basar mi comentario de hoy en lo que fue una obra de Tirso de Molina, que es el seudónimo de un escritor español. La obra se llama El burlador de Sevilla o El convidado de piedra. Es una obra publicada en el año 1630, durante el siglo de oro español. Es un siglo que se caracteriza por un gran auge en la literatura española, por ejemplo, como obras como El Quijote, Fuente Ovejuna, La vida es sueño, entre otras. Y es una obra que es de género dramático, de especie de tragicomedia. Es una obra de teatro perteneciente a la corriente literaria del barroco. El barroco siendo una corriente que se caracteriza por presentar un desencantamiento ante la vida, una decadencia moral y cultural y también una gran exuberancia en el lenguaje, decorado y figuras literarias. La obra presenta a un personaje que es un villano que se llama Don Juan Tenorio. Y este personaje lo que hace es disfrutar y desafiar el destino y desafiar el honor o la reputación de las mujeres a la cultura. Entonces, en el contexto histórico de la obra, si bien fue escrita en el siglo XVII, es una obra que se enfoca en el siglo XIV. Y en el siglo XIV se enfocaba mucho en lo que era el honor, la pureza y la virginidad de la mujer. Entonces, don Juan lo que hacía era desafiar un poco el castigo de Dios, el destino, al burlarse de la cultura y del respeto o esa pureza que era considerada ante los ojos de los demás, ¿no? Entonces, don Juan lo que hace es se acuesta con mujeres, goza de ellas y luego las abandona. Y él lo hace mediante engaños. Entonces, el tema de hoy es traidor porque es cobarde. Entonces, lo que él hace es se gana la confianza de, por ejemplo, la duquesa Isabela, falseando su identidad, diciendo que es el duque Octavio, se gana su confianza y luego la usa en su contra y luego la abandona. Entonces, por eso es cobardía, porque es un golpe bajo, ¿no? La traición es la mayor torsión o ¿cómo sería? Torcimiento de la fábrica de la realidad, o sea, es torcer la realidad a la más no poder. Porque lo más básico que una persona tiene es la confianza en los demás, ¿no? Cuando tú le depositas tu confianza en alguien, lo que más esperas es que no te dé la espalda, no te traicione, ¿no? Entonces lo que hace don Juan es un traidor, lo que hace es ganarse la confianza de las mujeres, por ejemplo de Tisbea, a ella le dice que se va a casar con ella, que con mano de esposo, todo, y luego la abandona. Y así también hace con doña Ana de Ulloa, finge ser el marqués de la Mota, y luego termina acostándose con ella y ella se da cuenta y luego lo botan y termina siendo convidado de piedra porque lo que termina ocurriendo es básicamente de que cuando una persona cae en decadencia moral, esa persona automáticamente en un mundo real, en un mundo ético, en un mundo no utópico, pero en un mundo que es positivo, un mundo ético, eso hace que decaiga en su jerarquía social y en su jerarquía de competencia. La gente fraudulenta, los traidores, todo eso, que es como se diría en el infierno de Dante, la gente que cae en ciclos de espirales negativos, termina siendo desechado por la sociedad, ¿no? Y acá se termina, por eso es un poco el convidado de piedra, ¿no? Como un traidor que es muy atrevido, muy alevoso, sin embargo es cobarde porque vamos a analizar una frase que él dice, ¿no? Él le dice a don Gonzalo de Ulloa cuando se lo enfrenta a su espectro, él le dice, no te has escondido, algo así, y él dice, yo no, combate no rehusé, huí de ser conocido. Entonces, esa es la típica frase de alguien que diría que es atrevido, pero cobarde, no es valiente. Porque, por ejemplo, un atrevimiento sería que un arquero de fútbol salga con la pelota, salga de su campo y vaya hasta la media cancha y luego intente hacer un gol, algo así. Entonces eso es una movida atrevida. Pero para que sea valiente, tiene que regresar a su campo y tiene que hacerse cargo de la decisión que ha tomado. Tiene que aceptar la culpa de haberse equivocado, tiene que aceptar los riesgos, tiene que ser responsable. Entonces, la fábrica de la realidad es torcida mediante una traición y esto lo que termina ocurriendo es de que es algo atrevido, pero no es responsable y por lo tanto no es valiente y es cobarde. Entonces él huye de ser conocido, ¿no? De que se conozca su vacío existencial, su vacío emocional, el motivo por el cual tenía sus inseguridades y por qué él encontraba placer en burlarse de las mujeres, ¿no? Era un poco una viveza disfrazada de rencor, ¿no? Yo creo que así como él sabía que siendo él mismo no iba a poder conquistar a la duquesa, por ejemplo, o a doña Ana de Ulloa, por ejemplo, y por eso ese resentimiento se disfraza de viveza, ¿no? Pero en realidad es un resentimiento, es una debilidad de carácter, ¿no? Entonces, el traidor es traidor porque es cobarde. Entonces, eso es un poco la conclusión de la obra. Una obra que presenta muchas figuras literarias que quiero mencionar. Por ejemplo, la ánfora se repite mucho mal allá de las mujeres que hombres. Mal la mujer que de hombre se fía, es una frase que le dice Tisbe a Isabela, Isabela también lo dice. Otras anáforas hay, por ejemplo, anoche hombre, Isabela con hombre en palacio, estoy loco, es una frase que repite Duque Octavio, básicamente para decir que no es incrédulo cómo alguien puede atreverse a tanto, ¿no? Solo un cobarde se atrevería a tanto, como diría. Y sí, hay otras figuras como la metatesis, cuando don Pedro quiere atrapar a su tío, el rey de Nápoles lo manda a capturar a don Juan y le dice, prendele, matale. Es una metatesis que lo que hace es presentar un poco un lenguaje satírico
y un lenguaje un poco característico del culteranismo, ¿no? Que es como un lenguaje ornamentoso, decorado. Y básicamente hay otras figuras literarias como la metáfora que le dice Catalinón, que es el criado de Don Juan, le dice, eres langosta de las mujeres, no eres castigo, eres la plaga de las mujeres. Entonces es una metáfora para referirse a un personaje que era un castigo. Y es muy interesante porque uno analiza un poco el carácter de Don Juan y se da cuenta de que Don Juan, la mujer Isabela, por ejemplo, dice de él, todo el mundo conoce su nobleza. Y en parte no era un villano completamente malicioso, ¿no? Él no tenía una malicia de querer dañar a las mujeres, hacerles daño. Yo creo que eso no era su enfoque, porque él decía, resuelta a morir estoy por Tisbea, estoy muriendo por, perdón, dispuesto estoy, resuelto a morir estoy por Isabela, ¿no? Algo así dice. Y también dice que estoy muriendo por Tisbea, dice que es como, es un poco idólatra, ¿no? Hacia la mujer, como que la ve como de alguna manera como un objeto, pero lo ve como una especie de reverencia de idolatría, ¿no? Y también cuando habla de Doña Ana de Ulloa dice, tan bella esa mujer, vive Dios que la he de ver, ¿no? Entonces es una persona, es alguien que se entusiasmaba hablando de mujeres, es un tema que a él le encantaba, y el libro tiene una enseñanza teológica relevante, ¿no? Porque hace cuatro burlas, don Juan, primero a la duquesa, después a Tisbea, luego ¿cómo se llama? Doña Ana, y finalmente a Arminta o Aminta. Hay versiones que lo pone con R y otras que no. Voy a decir Aminta, porque en esta obra que yo presenté no tiene R. Aminta también es burlada por Don Juan y él dice que esta es la mayor burla porque lo hace diciéndole a Patricio, que es el prometido de Aminta, que ya estuvo con ella, que ya gozó de ella, y él como que pensó, no, ya se dañó el honor, como que ya quédatela tú, básicamente le dice, ¿no? Y, y Don Juan engaña también a Aminta diciéndole que no, Patricio ya te olvida, ¿no? Algo así, le das mano de esposo. ¿Quién? Y como que le promete que se va a casar con ella, se acuesta con ella y dice, qué mal conoces al burlador de Sevilla, ¿no? Y luego lo termina abandonando. Finalmente la obra concluye con que los personajes, cada uno, el Marqués de la Mota, el Duque Octavio y Patricio, terminan aceptando por casarse por sus antiguas prometidas y termina Don Juan recibiendo el castigo divino, ¿no? Esa es la enseñanza teológica de la obra. Un poco el karma, ¿no? El haber torcido la fábrica de la realidad y y haber mentido tanto, tiene que en algún momento pagar las consecuencias, ¿no? La obra tiene una enseñanza teológica más que psicológica per se es más de creencias, ¿no? En el sentido de que hay una justicia divina, ¿no? Yo creo que hay dos enfoques que se puede tener. Cuando uno falsea la realidad y uno se mete en un camino de oscuridad, tarde o temprano el inconsciente almacena en la memoria la oscuridad y uno tiene que enfrentarla y ponerse en orden en su propia conciencia para poder operar en el mundo natural. De lo contrario, eso la gente lo llama destino, lo llama karma, pero creo que es un concepto que también está aplicado en la psicología. Y la enseñanza del libro es una enseñanza teológica, ¿no? A mí me interesa mucho como cristiano, porque se enseña, ¿no? De que Don Juan, después de haber sido tan alevoso, un traidor, era cobarde, lo que termina haciendo es pagando las consecuencias de sus actos. De su frase, qué largo me lo fiáis, que significa básicamente, luego rendiré cuentas con Dios, o sea, es un personaje que se engañaba, de algún modo se creía que justificaba sus propias mentiras, y luego termina diciendo, bueno, después ya veré cuentas con Dios después, y luego se termina dando cuenta, cuando enfrenta a don Gonzalo Ulloa, de que no era tan valiente como él, como ese temor, yo dice, luego, no me abrace, que me abrazo, que me quemo. Entonces, él pasa de una actitud desafiante a una situación de miedo y de tener que realmente afrontar la consecuencia de sus decisiones. Entonces es una obra muy interesante, tiene muchas figuras literarias, tiene por ejemplo rimas en cuarteto, A, B, B, A, tiene conceptismo también que es característico del barroco, que básicamente asociación ingeniosa de palabras, por ejemplo cuando Tisbea dice mucho habláis cuando no habláis, y tiene otras figuras literarias, pero lo que más quiero destacar de la obra es su enseñanza, ¿no? Es una enseñanza enfocada más, no tanto en la estrategia de Don Juan, que es el amor cortés, un amor engañador y un poco charlatán, el libro se enfoca más en la enseñanza teológica, ¿no? De que tarde o temprano se va a tener que rendir cuentas con Dios y de que lo breve que es el cobrarse, ¿no? Lo breve que es ser responsable y como que ajustar tus cuentas antes de tener o sea, no irte también por una senda oscura, ¿no? No ser, porque el traidor es traidor porque es cobarde. Entonces, le dejo este video, muchachos. Espero les haya gustado. Les mando un abrazo. Chao, chao.